Bien, chicos, luego de nosotros haber empezado a trabajar con lo que son las cónicas, ya habíamos visto la circunferencia, habíamos visto qué más la parábola. Hoy vamos a ver la elipse. ¿Qué entendemos por elipse? ¿Usted qué se le viene a la mente que es una elipse, Carlos? ¿Qué es una elipse para usted? Una línea curvada. Una línea recta. Muy bien, como dice cónicas, línea curva, ¿no es cierto? Una curva. Pero ¿qué tenemos de diferente? ¿Qué será de diferente con relación a las otras cónicas que habíamos visto? Como es la circunferencia, la parábola. Unamos las dos. ¿Y qué tenemos como resultado? A ver, ¿qué me puede decir? Si unimos las dos cónicas, ¿qué tenemos como resultado? Más o menos. Sebastián, ¿qué se te viene a la mente al escuchar de unir las dos líneas curvas? Perdón, perdón. A ver, si tú unes las dos líneas curvas, en este caso, ¿cuáles son? La circunferencia y la parábola. Unes. ¿Qué viene a tu mente? La elipse. ¿Será una circunferencia? La elipse Sí, ¿no? Por lo que está. no va a ser una circunferencia, chicos, porque ya vimos la circunferencia. ¿Será una parábola? A ver, Génesis, ¿será una parábola la elipse? No, Ya, muy bien. Mira, si yo le pongo aquí una circunferencia y aquí le pongo una parábola, al lado derecho de la circunferencia una parábola y al lado izquierdo una parábola al lado izquierdo de la circunferencia, ¿qué tengo? Tengo una elipse. Es una curva cerrada, sí. Pero ¿qué pasa con las partes de arriba? ¿Son atachadas o son redondas? Si tú unes. Son atachadas. ¿Qué significa? Son aplastadas. Puede ser en forma horizontal o puede ser en forma vertical, una elipse. Entonces, por favor, Joshua, Listen, sí, ¿qué pasó? Listen. ya, lea por favor qué dice la elipse. Dice la elipse. La elipse se define como una línea curva cerrada achatada, tal que la suma de las distancias a dos puntos fijos, F, Y, F, Prima. Y, llamados focos, es constante. Muy bien. Miren, nosotros en la parábola ya vimos lo que es un foco, ¿no es cierto? Aquí, miren, ¿qué es lo que tenemos de diferente? Tenemos dos focos. El foco principal y el foco que sería prima en este caso. Foco principal y foco prima en este caso. Entonces, miren, ¿qué es lo que nos dice? Esto va a ser constante. Recuerden, el centro también puede ser en el origen o puede ser fuera del plano cartesiano. Al hablar nosotros, al hablar nosotros de qué? De cónicas, usted sabe que puede existir el centro en el origen o fuera del origen. Y eso es lo que nos dice, la elipse se define como una línea curva cerrada, ¿no es cierto? Curva, cerrada, pero ¿qué viene? Atachada, tal que la suma de las distancias de puntos fijos F y F', llamados focos, es constante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Solo el concepto, irán tomando nota de lo que estamos hablando, chicos. Entonces, luego, mire, aquí tenemos la figura de una elipse. No es una circunferencia, no es una parábola, pero si uno de los dos, aquí hago una circunferencia y aquí hago dos parábolas, una que se abre a la derecha y otra que se abre a la izquierda, uno todo me va a dar una elipse, que es una circunferencia cerrada. Pero aquí tiene dos focos, miren, el foco que dice C,0 y aquí menos C,0. Tengo los dos focos que nos acaba de mencionar, foco 1 y foco 2. ¿Va a ser qué? Siempre van a ser constantes. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Eh, Doménica, ¿alguna pregunta hasta aquí? Lo que ha sido una elipse. no lo hice. Sí está entendido, ¿no es cierto? Circunferencia cerrada, atachada, y que la suma de las distancias a dos puntos fijos, el foco, va a ser siempre constante, dos puntos fijos.
foco 1 y foco 2 va a ser siempre constante. Muy bien, chicos. Por favor, Carlos, lea por esta parte. Carlos Medina. Carlos. Ten en cuenta que ya, Sí. ¿me Ya. escucha? Sí. Carlos. Ten en cuenta que para cualquier, mande, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Siga. Dicen, Sí te escucho. ten en cuenta que para cualquier punto de la elipse siempre cumple que. Ya, siempre se cumple. Vamos a ver qué es lo que se cumple. Siempre dice que para cualquier punto, en este caso, cualquier punto de la elipse, lo que estoy señalando, usted sabe que lo mismo en la circunferencia, recuerden, cualquier punto de la circunferencia, aquí también estoy tratando con un punto de qué, de la elipse. Siempre se va a cumplir qué, distancia del punto P, de cualquier punto del punto P al foco más la distancia al foco 1 más la distancia al foco 2, siempre va a ser igual a ¿cuánto? 2A. Es decir, oírame bien, la distancia que tengo del punto P al foco 1 más la distancia que tengo del punto P al foco 2 va a ser igual a 2A. Y esto sería A. En este caso, 2A sería toda esta parte de aquí. Ya vamos a ver más adelante eso. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? No se vayan a apresurar entendiendo esto. ¿Vayan copiando las fórmulas? Sí. Esto sí necesito que esté activo, por favor, y usted sepa las fórmulas que estamos utilizando. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna inquietud? Chicos, No, muy bien, no dicen. listo. Entonces aquí, por favor, Génesis, ayúdame con la lectura de esta parte de aquí. Donde DPF y DPF' es la distancia de un punto genérico P al foco F y al foco F' respectivamente. Eso es lo que acabo de indicar acá arriba, ¿no es cierto? Esta distancia de aquí y esta distancia de acá siempre va a ser ¿qué? Va a ser igual a ¿cuánto? A 2A. Ya vamos a ver esa parte. Bien, elementos de la elipse. Vamos a ver los elementos, por favor. Joshua, léame, ¿cuál es el primer elemento? A ver, dice, elementos del eclipse. Los siguientes Elipse. Elipse. perdón. Elementos de la elipse. Los siguientes elementos se encuentran en cada elipse. 1. Centro. Es el punto de intersección de los ejes. Es además centro de simetría. ¿Qué significa simetría? Que puede dividir a una gráfica en dos partes iguales. Recuerden, por favor. Aquí tenemos centro ¿en dónde? En el origen. Aquí tenemos Y y aquí tenemos X. Esta elipse es de centro ¿en dónde? En el origen. Entonces, ¿cuál ha sido el centro? El punto donde empieza y de ahí vamos a distribuir la elipse. Puede estar también fuera del origen. En este caso es un ejemplo que tenemos ¿dónde? En el origen, chicos. Bien, David, el segundo punto. 2. Eje principal o focal. Es el eje en el que se encuentran los focos, es un eje de simetría. Ya, aquí tenemos foco 1 y foco 2. El eje principal, ese se llama eje focal. Recuerden lo que habíamos visto también en las parábolas, que teníamos el eje focal, el foco, y aquí tenemos dos focos. Entonces, ese sería el eje focal, ¿sí? Es el eje que se encuentran los focos, foco 1 y foco 2. Ahí tenemos el eje focal. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Siguiente. Por favor, si me ayuda, señor Villena. Ayúdame con la lectura. Ya voy, Lisa. A ver, dice, eje secundario es el eje que perpendicular al eje principal, mediatriz del segmento que une los focos. Bien. Recuerden lo que era la mediatriz. La mediatriz es la que divide en dos partes iguales a un segmento. La mediatriz, no se vayan a olvidar. Aquí tenemos que esta línea que se llama segmento secundario está dividiendo a esta parte
en dos partes iguales, perdón la redundancia, en dos partes iguales, es perpendicular esta línea. Este se llama eje secundario. Mírame bien, ¿cuál ha sido el eje secundario? La línea perpendicular que divide en dos partes iguales a los focos, ¿no es cierto? Al segmento que une los focos. Listo. Naomi, por favor, lea el siguiente. El cuarto, por favor, Naomi. No, Naomi. Miquel. Siga. Yo. Sí, Naomi Tapia. Vaya. A 4 vértices, puntos de intersección de la elipse con los ejes. Muy bien. Aquí tenemos, miren. Este sería ¿qué? Vértice 1, vértice 2, vértice 3 y vértice 4. Eso se llaman los vértices. ¿Podré tener más vértices? Es donde se encuentran ¿qué? Puntos de intersección de la elipse con los ejes. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta? El 5, por favor. Aaron Ruiz. Aaron Ruiz. Distancia, Sí. distancia focal. Distancia Ya. entre los focos. Su longitud es 2.c. 2 por C. Miren, la distancia entre los focos. De aquí a acá, ese es ¿qué? Distancia focal. No es lo mismo, recuerden, no es lo mismo eje focal que distancia focal. Óigame bien. El eje focal va desde el centro hacia el foco, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Y esto de aquí, ¿cómo se llama? Se llama C. Como tengo dos distancias, se llama 2C. Por eso está representado aquí 2C. Es la distancia que va del centro hacia el foco. No digo desde el origen, oírame bien. Digo del centro de la elipse. Y ahí estamos hablando que es, este se llama como distancia focal. Y eso ha sido igual, como va de foco a foco, sería 2C. Y si va del centro a un foco, sería solo C. ¿Sí estamos claros? Bien. Señor Pérez, lea el sexto. Señor Pérez. Semidistancia focal. Distancia entre el centro y cada foco. Su longitud es C. Muy bien. Es lo que acabé de indicar anteriormente. La distancia que va del centro a cada uno de los focos. Y esto es C. Si va de foco a foco, 2C. No se vayan a olvidar. Para hacer una remembranza de todo, la distancia entre un vértice al otro vértice es 2A. No se vayan a olvidar, por favor, 2A. Y del centro hacia un punto de la elipse se llama A. No se vayan a olvidar eso, ya vamos a ver más adelante. Siga, por favor. Doménica Gómez. 7. Semieje mayor o principal. Siga. Siga, por favor, Doménica. Segmento entre el centro y los vértices del eje principal. Recuerden, eso acabé de mencionar recién. Aquí, el segmento que va desde el centro hacia dónde? Hacia el vértice. En este caso, ese se llama, ¿cómo? Se llama semieje mayor o principal. Oiránme bien, que va desde el centro a dónde? Al vértice. Por favor, semieje menor o secundario. Segmento que une el centro y los vértices del eje secundario. ¿Cuál es el eje secundario? Aquí tenemos, este es el eje secundario o menor. Oírame bien, el eje secundario es la perpendicular. Oírame bien, se llama eje secundario. Este es el eje principal o mayor y este es el menor o secundario. Bien, ¿y cómo podemos obtener? ¿Cómo se obtiene el eje secundario? Aplicando esta fórmula. P es igual a raíz cuadrada de A cuadrado menos C cuadrado. ¿Qué quiere decir? La distancia que va del centro hacia el vértice menos la distancia que va
del centro hacia el foco. Eso sería ¿qué? La distancia ¿de cuál? Del semieje menor o secundario. Aquí tenemos otro ejemplo que nos dice que, ¿cómo se llama ese? Dice radio vector. Señor Cano, léame por favor qué es el radio vector o radio vectores. Señor Radio, Cano. radio vectores. Cada punto de la elipse cuenta con dos radios vectores que son los segmentos que unen dicho punto a cada uno de los focos. En otras palabras, son los dos radios de la elipse cuya suma de valores es constante e igual al eje mayor 2A. ¿No es cierto? Miren, aquí ya tenemos, vean, miren eso, 2A, lo que ya expliqué anteriormente. Y vamos a ver, miren, aquí tenemos distancia de qué? Del foco 2 a un punto es la misma distancia del foco 1 hacia este punto que tengo acá. Verán lo que voy señalando. La distancia de P al foco 2 va a ser la misma distancia del foco 1 al punto P. Eso es lo que nos acaba de decir Radio Vector. Si es que yo tengo otra distancia del foco 1 a este punto de acá, va a ser la misma distancia del foco 2 al punto de acá. No, eso no cambia absolutamente nada. Recuerden lo que vimos en la parte de arriba que decía distancia del foco 1, de P al foco 1 más la distancia del foco de P al foco 2 es igual a 2A. Es decir, es igual a esto de aquí. ¿Esto vale cuánto? 2A. Recuerden eso, por favor. Las distancias de vértice a vértice va a ser 2A. La distancia que va del centro de la elipse hacia un vértice es A. La distancia que va del centro hacia el foco se llama C. La distancia que tengo del semieje secundario es B. Este es B, del semieje secundario. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Ya hicieron capturas? No, Listo. dice. No, no están haciendo. Verán que esto deben ir copiando ustedes o haciendo capturas. Retrocedo para que hagan capturas de la pantalla anterior. No, dice. Listo. Si estamos de acuerdo. En esto no se hagan lío, con tal que sepan que la distancia de un punto a un foco es igual a la distancia del otro foco hacia otro punto similar. Aquí, mire, se forma un triángulo. Y si yo formo aquí también otro triángulo, van a ser iguales las distancias. Eso es lo que nos acaba de mencionar esta parte. En los radiovectores. ¿Preguntas hasta ahí? Ya puedo cambiar, ¿no? Ecuación del eje mayor horizontal, centrada en un punto cualquiera. Bien, aquí no nos dicen el origen, oírame bien. Bueno, en este caso tenemos el origen que es 0,0 en el origen. Y ahí tenemos la gráfica horizontal. ¿Cómo nos damos cuenta? Que A es mayor a B, es decir, este eje de aquí es mayor al B. Si estamos de acuerdo en esta parte. Esto se llama A y esto se llama B. Entonces, si usted se da cuenta aquí, A va a ser mayor que B. Por eso dice ecuación de eje mayor horizontal. ¿Copiaron esa parte? Y la ecuación quedaría, la ecuación de la elipse cuyo eje mayor horizontal viene dada por, ¿qué? Copien la ecuación. X menos X sub 0. ¿Qué sería el X sub 0? El origen, el centro. Puede estar en el origen o puede estar fuera del origen, el centro de la elipse. Sobre A cuadrado. Cuando usted vea esta parte de aquí, si le da esto de aquí, significa que va a ser una elipse horizontal. Óigame bien. Cuando está X menos X sub 0 elevado al cuadrado sobre A cuadrado, significa que va a ser horizontal. Más Y menos Y sub 0 elevado al cuadrado sobre B cuadrado, que es el eje secundario. Esto es igual a 1. Ahí estamos hablando que es una elipse horizontal. Recuerden, por favor, cuando la A está bajo la X. Ahí nos damos cuenta que es una elipse horizontal.
Ya. En este caso, donde X sub 0 y Y sub 0 coordenadas de X e Y del centro, verán que dice el centro. Usted puede tener el centro donde desee. Y B, A, semieje de abscisas, es decir, este de aquí. Recuerden, A, semieje de las abscisas. Y B, semieje de las ordenadas. ¿Cuál es mayor? ¿A o B? En este caso, por favor, Génesis Celi, ¿cuál es mayor? ¿Será A o será B? ¿Cuál es mayor? Aquí mismo nos dice. Génesis. A. Cuando A es mayor a B, ahí decimos que es una elipse horizontal y está dada por esta ecuación. X menos X sub 0 elevado al cuadrado sobre A cuadrado más Y menos Y sub 0 elevado al cuadrado sobre B cuadrado. Esto es igual a 1. Esta es la ecuación de la elipse horizontal. Cuando B es menor o igual a A. Oídame bien. Aquí tenemos una elipse ¿qué? Una elipse vertical, ¿no es cierto? Elipse vertical. En este caso, tenemos los mismos focos. No se vayan a confundir, va a decirme que este es A. No, miren, sino que la A está en forma vertical. Siempre usted va a observar de extremo a extremo la A. Sí vemos, ¿no es cierto? Sino que en este caso la A está en el eje y la B está en el eje X. Mire, ¿y cómo vendría dado la ecuación? Aquí nos damos cuenta que la X tiene B al cuadrado, la X, y la Y tiene A al cuadrado. Sería este semieje focal. El semieje focal va a estar en el eje Y. ¿Alguna inquietud? Aquí entonces hablamos que A es menor o igual a B. Eso es lo que cambia. Dice, Sí, David. ¿se puede regresar a la de elipse horizontal, por favor? Ya, no hay problema, chicos. Ya. Gracias, dice. ¿Copiaron? Pero en este caso no vamos a alcanzar a hacer ejercicios. Quedarían los ejercicios para la próxima clase, que me entiendan bien cómo está estructurado la elipse. Y si es que alcanzamos, en buena hora. Bien, tenemos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Solo vamos a ver un ejemplo. El cual dice, determine la ecuación de la elipse horizontal centrada en el origen y cuyo eje mayor horizontal mide 10 y su distancia focal mide 6. Mire, el eje mayor estaba representado por A y la distancia focal estaba representado por C. Recuerden eso, por favor. Aquí dice cuyo eje mayor horizontal mide 10. El eje mayor, ¿cuál era? El eje mayor une los dos vértices. No se vayan a olvidar, une los dos vértices. Y si nos dice que todo el eje mayor mide 10 centímetros, entonces el eje, solo en la parte del eje del origen, en este caso, voy a retroceder por favor, esta parte de aquí, todo esto valdría 10, si estamos de acuerdo, todo esto vale 10. Si me dice del centro, aquí valdría solo 5, ¿no es cierto? ¿Por qué? Los dos vale 2A. Todo esto vale 2A. Y si me dice solo que necesito A, iría de aquí a acá. ¿Cuánto valdría? Valdría 5. Ya vamos a ver eso. Y C, recuerden, distancia del centro al foco. Tenemos que, todo esto dice que vale 6. Si yo quiero solo la mitad, ¿cuánto valdría? David, ¿cuánto valdría si es que es solo la mitad con el ejemplo que me dio? 5. Eso, muy bien, la distancia. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien, dado que sabemos que el eje mayor 2 por A es 10, miren, ¿no es cierto? El eje mayor siempre va a ser 2A. ¿Estamos de acuerdo? El eje mayor, porque va de extremo a extremo, no se vayan a confundir. ¿Cuánto me dice que es el eje mayor? 10. Y aquí despejamos, simplemente decimos que si vale 10, todo el eje mayor, o el eje, en este caso sería 2A. Despejando, ¿cuánto nos quedaría?
Nos quedaría 2A es igual a 10, ¿no es cierto? Y esto, entonces, ¿cuánto nos quedaría? ¿Cuánto nos vale A? Vale 5. Bien, vamos ahora con ¿qué? La distancia focal. ¿Cuál es la distancia focal? La distancia focal de foco a foco, ¿cuánto vale? 6. Y eso es 2C. Recuerden, eso ya habíamos visto en teoría. De foco a foco vale 6. Y de la misma manera, en este caso, ¿qué decimos? 2C es igual a 6, porque es distancia de foco a foco. Pero como quiero obtener solo la mitad, oírame bien, solo la mitad, entonces, ¿cuánto me quedaría? 3. 3, muy bien. Sería del origen, perdón, del centro hacia el foco. Oírame bien, del centro hacia el foco. Y entonces aquí, ¿qué tendríamos? Partiendo de estos datos, podemos calcular la longitud del semieje menor. ¿Quién se acuerda cuál era la fórmula del semieje menor? ¿Quién se acuerda? Si vamos B por igual raíz cuadrada ¿ya? al cuadrado menos B al cuadrado. Menos C Creo. al cuadrado. Menos C al cuadrado. Sí, ¿no es cierto? Eso, muy bien. Aquí tengo la fórmula general, pero como yo no puedo trabajar con b cuadrado, sino debo extraer la raíz cuadrada a los dos miembros, entonces, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál sería? En este caso, miren, ¿qué nos dice? B cuadrado es igual a 5 al cuadrado, que ya calculé A. Y lo que nos dijo, en este caso, la fórmula sería raíz cuadrada de A cuadrado menos C cuadrado, en este caso, miren. Entonces, ¿qué nos quedaría? B es igual, raíz cuadrada de 25 menos 9, ya efectuando las operaciones. Luego tenemos que, ¿cuánto valdría B? Más menos 4. Es la distancia, ¿no es cierto? ¿Podrá existir distancias negativas, chicos? ¿Pueden Sí. existir distancias negativas? Sí, Licen. A ver. No. No, No, distancia negativa. No te pueden decir nunca, recorra menos 5 metros. No te pueden decir nunca, recorra menos 10 metros. Te dicen, recorra 10 metros, recorra 5 metros, recorra 4 metros. Pero no te pueden decir, recorra menos 5 metros, porque no puedes retroceder. O puedes decir, retrocede el tiempo menos 5 horas. No podemos eso, chicos. Entonces, siempre esto va a ser positivo. Entonces, no podemos tomarle ¿qué? Usted sabe que cuando extraigo una raíz siempre voy a tener dos signos, positivo y negativo. Pero como no puedo tener distancias negativas, entonces me quedaría solo con el signo positivo. Bien, en este caso, dado que no puede existir una longitud negativa, nos quedaremos con ¿qué? Que B sea igual a 4. Utilizando ahora la fórmula de la ecuación de una elipse de eje mayor horizontal situada en el punto 0, 0, como habíamos indicado. Y lo que es lo mismo, x sub 0 es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Y y sub 0 cuánto vale? 0. En este caso, el centro está en el origen. Oírame bien, el centro de la elipse está en el origen, que sería 0,0. ¿Y cómo nos quedaría? Miren, como es horizontal, la ecuación de la elipse es esta. Como es horizontal, x menos x sub 0 al cuadrado sobre a cuadrado es igual a y menos y sub 0 al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Y reemplazando, como ya tenemos el centro, que es 0,0, entonces simplemente aquí reemplazamos los valores del centro. Y aquí 5. ¿Por qué? X vale 5, en este caso la A valdría 5 y la B vale 4. Y ahí hemos obtenido ¿qué? La ecuación de la elipse. Aquí tenemos la ecuación de la elipse, chicos. ¿Alguna pregunta? Esta parte sería ¿qué? La ecuación de la elipse. Esta de aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Y aquí tenemos ya graficado la ecuación de la elipse y sabemos que es A mayor que B. ¿Preguntas? ¿Ya copiaron? Y las fórmulas ¿de qué tenemos? De la elipse. Tanto vertical, horizontal y la otra que es para obtener el semieje secundario. B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado. ¿Ya copiaron todo eso, chicos? ¿Hicieron capturas? Sí. ¿Perdón? Carlos. Una pregunta.
Sí, Si el centro no es en el origen y tiene números, aquí donde se les multiplica al cuadrado, o sea, sí, justo ahí, se hace trinomio o solo le multiplico a no, cada término al solo cuadrado. me dejan expresado esto. Aquí solo reemplazamos ¿qué? El valor que nos dé del centro. Nada más. Esto es X y esto es Y. O sería H, I, K. Recuerden. Gracias, Carlos, por la pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? Esta es porque el centro es en el origen. Si es que estuviera el centro en otro lado, simplemente ponemos aquí el valor. ¿Sí? Listen, ¿Sí? ¿puede retroceder, por favor? Ya. No, no, al otro, por favor. ¿Esa? Sí, listen, gracias. Chicos, sí les voy a pedir un favor porque ya se acaba el tiempo.